Se ponga en pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Jeremías 35, versículos del 1 al 3. Amén, iglesia. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y darles a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, y a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Vamos a orar. Padre bendito celestial, te suplicamos, Señor, que esta noche hables a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestra vida. Padre del cielo, te suplico que esta noche tu palabra pueda caer en tierra fértil y dé fruto al 100%. Señor amado, tenemos la difícil tarea de ministrar familia, y esta noche queremos que las familias sean edificadas, exhortadas conforme a tu palabra, Señor del cielo. Háblanos al corazón. Padre del cielo, toma el control de mi mente, de mis labios y de mi boca. Que sea tu Espíritu Santo usándome como un medio de bendición para tu pueblo. Me despojo de cualquier conocimiento o raciocinio humano, y que sea tu Espíritu hablándonos, Señor, esta noche. Padre del cielo, dame la gracia, la sabiduría necesaria que viene del Altísimo para poder exponer tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de esta noche se llama dejando el legado en la familia. Dejando un legado. Por eso al principio les preguntaba que quiénes son padres. Porque a la luz de la palabra de Dios vamos a ver cuál es el mejor legado que los padres le pueden dejar a sus hijos. Y no precisamente es una casa, un carro, un Ferrari o un Mercedes, sino que es algo que les va a servir para toda la vida y algo que les va a servir. Y esta noche vamos a ver ejemplo de una familia como los recabitas, que ellos se mantuvieron fieles, obedientes, y a pesar de que el pueblo de Judá, el pueblo de Israel comenzó en idolatría a hacer lo que más les parecía, ellos se mantuvieron separados de toda esa situación. Leímos Jeremías ahí del 1 al 3. Aproximadamente habían pasado 250 años después que Jonadab murió. En un tiempo que la nación de Israel estaba viviendo una terrible crisis espiritual, manifestada en idolatría y desobediencia. El pueblo de Israel es el mejor ejemplo que tenemos, y la Biblia es inspiración divina, donde vemos que cuando él obedece, le iba bien, pero cuando el pueblo de Israel desobedece, le iba mal. Y en estos tiempos que llega el rey Joacín, dio en tiempos donde el pueblo se había desviado de la Dios. Entonces, los recabitas eran un pueblo nómada, originario de los eneos, eran del linaje de Jetro, el de Moisés. Ellos tenían un líder con gran influencia que los condujo a prácticas y principios no negociables. Fueron fieles a Jonadab, y el profeta Jeremías los pondría como ejemplo. Estos recabitas eran una tribu nómada, venían descendientes de Jetro, el suegro de Moisés. Eran ceneos, no eran israelitas, pero su papá o su ancestro llamado Jonadab les dejó un legado, les dejó unos principios en los cuales ellos iban a vivir, y esos principios los mantuvieron hasta 250 años. Ya habían pasado 4 generaciones, los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos habían mantenido esos principios. ¿En qué tiempo? Quiero llevar el contexto bíblico. ¿En qué tiempo pasaban estas cosas? El pueblo de Israel se divide en dos: el reino del norte con Samaria como capital, y el reino del sur como Jerusalén, Judá y Benjamín, las 2 tribus. Y había un
rey que dice la Biblia que fue rey el más bueno y no hubo nadie como él anterior ni después como Josías. Josías fue un rey reformador donde él derribó los Baales, derribó la idolatría, hizo una reforma dentro del pueblo y lo llamó a todos a que siguieran la palabra de Dios y les leyó la palabra de Dios en público. Josías fue un buen rey, fue alguien que buscó las cosas de Dios para poder dirigir al pueblo de Israel. Pero al morir Josías viene su hijo Joacim y hace todo lo contrario a lo que hizo su padre. Y en el Jeremías 36 dice que inclusive Jeremías le escribe un rollo con la palabra de Jehová al rey Joacim. Jeremías les profetiza durante 40 años y les dice: Judá, no se desvíen de Dios, sean fieles, miren que les vendrá mal, miren que no va a quedar ni un animal acá, que todos van a llevar cautivo. En ese tiempo es cuando llega el imperio babilónico con Nabucodonosor y se lleva cautivo al pueblo de Israel por 70 años. Pero Jeremías les estuvo profetizando, diciendo: no hagan lo malo, vuélvanse a Jehová. Y viene y Jeremías le dice a este rey Joacim por medio de un rollo qué es lo que tenía que hacer para evitar caer en la esclavitud del imperio babilónico de Nabucodonosor. Pero este rey, su orgullo y como él estaba haciendo las cosas malas, lo que hace es quema el rollo. O sea que no tiene ningún temor por Dios y no le importa lo que diga la palabra del profeta. Entonces, en ese tiempo, todo Judá estaba desviado de la palabra de Dios. Todo Judá estaba haciendo lo que le parecía. Estamos como un momento donde la sociedad, todo el mundo hace como bien le parece, todo el mundo está en medio de siguiendo ídolos, haciendo ciertas situaciones, hay muertes, hay asesinatos, hay homicidios, hay violaciones. Todos los días vemos noticias que no son alentadoras. En esos tiempos el pueblo de Israel está viviendo una crisis espiritual, una decadencia espiritual. Pero había una familia, la familia de Jonadab, los recabitas, que esa familia se mantuvo alejada de todo lo que estaba pasando alrededor. Una familia que se mantuvo fiel a los mandatos de Dios. ¿Pero por qué se mantuvo fiel? Porque hubo un abuelo, hubo un padre que les mandó, les enseñó principios que no iban a ser negociables. A pesar de la situación que pasara, esos principios no podían ser negociables. Pero Jonadab, ¿qué significado tiene? Buscando información, mira lo que dice la traducción. Jonadab, significado: Jehová se ofrece en forma gratuita. Es el significado de Jonadab. Dice que Jonadab fue quien apoyó a rey Jehú a destruir la casa de Acab y a derribar los Baales y su culto. Jehú fue el rey que destruyó y mató a toda la casa de Acab. ¿Quién fue Acab? Fue el rey que se casó con Jezabel, y les prediqué la vez pasada acerca de Jezabel y todas las maldades que esta mujer hizo, y que quería meter el culto de Baal al pueblo de Israel. Entonces Jonadab, desde un principio un hombre temeroso de Dios, que buscaba las cosas santas, él ayudó a Jehú a derribar todos los Baales y la idolatría en el pueblo de Israel. Pero Jehú, después que hizo eso, se desvió de nuevamente y comenzó haciendo lo malo. Y Jonadab se mantuvo siempre fiel a Dios. Jonadab, a pesar de que no era un israelita, uno del linaje de David, pero enseñó a su familia acerca de los principios bíblicos, acerca del temor a Dios. Vamos a ver el primer punto: la fidelidad, la lealtad y la obediencia de la familia de los recabitas. Vamos a ver cómo esta familia fue un ejemplo. Hermanos, padres de familias que están esta noche acá, cuando ustedes le comiencen a enseñar fidelidad, o le comencemos a enseñar fidelidad, lealtad, obediencia a los hijos, a los niños, a los adolescentes, es cuando van a comenzar a ver bendiciones. Cuando ellos comienzan a dirigirse no por lo que la vida les diga o por lo que les aprendan en la escuela, no, comienzan a dirigirse por el mejor manual, que es la Biblia. Entonces van a ser bendecidos en todo lo que hagan, en todo lo que harás te prosperaré, le dice a Josué, todo lo que emprendas. Mira el primero, la fidelidad y la lealtad de los recabitas. Jeremías 35, versículos del 5 al 10. 35, versículos 5 y 10. Lo tenemos. Dice el 5: y puse delante de los hijos de la familia
de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó, diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de vuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni vuestros hijos, ni vuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni herencia, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Mire cómo de obedientes estos hijos. Esta noche le quisiera dejar algo. La iglesia moderna, la sociedad moderna, está necesitando de padres como Jonadab, de familias de hijos como los recabitas. Un padre donde le enseñó a los hijos la forma, la conducta, los principios de cómo deberían de vivir. Dios esta noche está llamando a Jonadab, recabitas, que se mantengan fiel a pesar de la sociedad en que vivimos. Son los últimos tiempos, hermanos, donde vemos una serie de cosas día con día, asesinatos, niños sicarios, violaciones, donde a los jóvenes en la escuela les están diciendo claramente que es legal el aborto. Estamos viviendo días donde está ya profetizado en la Biblia, pero estamos viviendo días donde las tentaciones, los ataques contra la familia se están dando a cada momento, a cada instante. Es cuando se necesita que se levanten padres como Jonadab, que le enseñen principios bíblicos a sus hijos, que cuando lleguen a la escuela, al colegio o a la universidad, y cuando el mundo los comienza a querer atacar con una serie de psicologías, filosofías humanas, ellos tengan claro sus bases y sus principios. Que hubo un padre, hubo un Jonadab en el hogar, en la familia, que le enseñó palabra de Dios. No religión, porque Jesucristo le dijo a los fariseos hipócritas religiosos, sino principios, bases, un legado. Y no son precisamente, tienen que ser legados materiales, sino que ser legados. Allá afuera en lo secular, yo estoy de acuerdo con eso. La mayoría de padres de familia, muchos de mis amigos dicen, el mejor legado que le puedo dar a mis hijos es la educación. Y está bien, que se preparen, que vayan a la universidad, yo estoy de acuerdo. Me encanta lo que es la educación. Allá afuera el principio que mejor puede dar un padre es educación. Una carrera universitaria, una carrera de college, una maestría, si es posible. Perfecto. Pero más que eso, más que dejar una buena educación, tienen que dejar principios bíblicos, cimentados. Porque yo conozco muchachos con maestría, con doctorado que se han suicidado, porque no le han encontrado una solución a la vida. Oye, ¿cómo no le encuentran una solución si tú eres ingeniero con una maestría y un doctorado en esto? ¿Y qué pasó? Se suicidó. Su familia, sus amigos, nadie lo escuchó. Pero ¿por qué está pasando esto en la sociedad? ¿Por qué pasan estas situaciones? Porque no hubo padres que han puesto bases, principios. Pero es que esta noche el tema se llama dejando un legado en la familia. Pero mire lo que vimos ahí con los recabitas. Acá vemos que los mandatos específicos de sus antepasados acerca de la vida nómada, sino que la obediencia constante de los descendientes. La obediencia de los recabitas era obediencia total y sin reservas. Todo el tiempo, de parte de todos ellos sin excepción, fueron fieles a la voz de su padre.
Jonadab dejó principios claros cómo iban a vivir sus descendientes, hijos, nietos y bisnietos para siempre. Jonadab les dijo, a este va a ser el patrón de vida que todos los recabitas van a vivir. Y se van a mantener de esta forma, van a hacer estas cosas. Número uno, los recabitas valoraban más los bienes espirituales que los materiales. ¿Por qué lo dice? Mire lo que dice ahí. Dice que moraremos en tienda y hemos obedecido conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab. Y más arriba dice, y de no edificar casas para nuestra morada, y no edificar viñas, ni herencia, ni cementera. En tiempos de 2016, donde todo se ha vuelto moderno, donde también la iglesia se ha vuelto moderna, pero hasta en los mismos hogares cristianos se le ha puesto más amor o más importancia a los bienes materiales que a los espirituales, donde un niño valora más un iPod, iPhone que una Biblia. ¿Por qué? Porque le hemos dado más importancia a los bienes materiales. Vivimos en una sociedad donde qué marca es tu carro, qué año es tu carro, cómo es tu casa, y todo es cuánto tienes, cuánto eres. Pero los recabitas no, dice que no tuvieron viña. Ellos decidieron vivir como nómadas, en campañas, porque a ellos les interesaba más que mantener los principios espirituales que los materiales. Y en este momento estamos en una sociedad de consumismo, donde a cada 5 minutos nos bombardea que compre tenga esto, haga esto, y nos endeudan. Y mucho pueblo del Señor está sufriendo en deudas, en bancarrota, porque no ha escuchado la voz de Dios, porque le hemos puesto amor a lo material. Y también mucho pueblo del Señor prefiere hacer overtime, prefiere trabajar sábado y domingo y todo. Y no estoy en contra, está bien que trabaje, la Biblia lo dice. Pero cuando le damos más importancia al trabajo que a Dios, ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque preferimos trabajar 7 días y no dejar un día a Dios. Y inclusive la ley decía que hay que dejar un día. Pero quiero decirles esto, hermano, con mi experiencia personal. Antes trabajaba 6, 7 días y ganaba la mitad que gano ahora. Hoy trabajo 5 días y gano el doble que ganaba antes, para honra y gloria a Dios. Pero he aprendido algo sencillo, a dejar en primer lugar a Dios. A dejar en primer lugar. Todo lo que robe el tiempo y el espacio de Dios se llama idolatría. Todo. Llámese televisión, llámese trabajo, llámese lo que sea. Anoche había un partido muy bonito. Estaba bien y yo con ganas de verlo, pero decía, más que iba ganando Estados Unidos. Decía, ¿veo el partido o preparo el sermón? Pero había un compromiso con Dios primeramente, no con la iglesia ni con el pastor, con Dios, porque Él es el que me ha llamado y por gracia y misericordia de Él estoy aquí esta noche. Entonces dije, no, hay un compromiso aparte. No puede ocupar la televisión el espacio de Dios. Este es el espacio donde tengo que dejar para enfocarme en lo que Dios quiere hablarme. Entonces eso es lo que habían dejado los recabitas. Primeramente valoraban más los bienes espirituales que los materiales. Mire otra cosa muy importante: vivir una vida nómada, alejado del mundo y todas sus tentaciones. Los recabitas no decidieron vivir en la ciudad, ellos vivían como nómadas. Ellos no querían estar en medio del bullicioso del mundo, de las cosas que pasaban. Dice allá en Santiago, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que vivimos en el mundo, mas no somos de este mundo. ¿Qué significa? Yo puedo vivir en medio de esta sociedad de tentaciones, donde la televisión lo bombardea con una serie de cosas, pero yo no soy de este mundo, yo soy del reino celestial. Entonces yo tengo que apartarme de todo lo que el mundo tenga para poder separarme de Dios. Pero lastimosamente la iglesia moderna ha caído en un problema grave, y caímos porque digo yo también. Es fácil que el mundo nos atraiga, pero es difícil traer el mundo a la iglesia. Es fácil que un amigo lo convenza que vaya a un party donde habrá baile, música y todo lo que usted sabe.
Pero es difícil traer un amigo a la iglesia. Y he pasado meses y meses y meses hablándole de Dios a un compañero de trabajo. Y vino aquí, estuvo solo 10 minutos y se fue. Difícil traerlos. Pero a uno fácil lo convencen. Y que venía este par y hasta qué hora va a ser, pregunta de una vez a qué hora es. Entonces, es fácil que el mundo nos atraiga, pero es difícil nosotros atraer al mundo a la iglesia. Vivimos tiempos donde la iglesia moderna se han vuelto los altares en lugares de entretenimiento, donde el predicador tiene que ser un humorístico, comediante, y no lo que la palabra dice, que un mensajero de la palabra de Dios. Y quieren que el predicador cuente chistes, todo eso. Lastimosamente no me puedo chistes, no les puedo hablar de chistes, sino que palabra de Dios. Entonces hemos entrado en eso, traer el mundo a la iglesia, y no hemos llevado la iglesia al mundo, que es lo que tendría que hacer. Mire los siguientes puntos para ir avanzando. Estaban alejados del consumismo y todas las tentaciones, no edificar casa ni valentera, alejados de todo lo que los podía a ellos estorbar, a todo lo que ellos vivían una familia piadosa y temerosa de Dios. Se alejaron del mundo y sus deleites. Principio número 1 que tenían los recabitas era sabiduría. ¿Sabiduría de qué? Del temor a Dios. Mire lo que dice Proverbios 9:10. Como padres todos quisieran que sus hijos fueran llenos de sabiduría, que tuvieran principios, pero mire lo que dice Proverbios 9:10. Amén. Dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Padres, quieren que sus hijos sean sabios, sean llenos de sabiduría. Aquí está el primer principio, el temor a Jehová. El temor a Jehová es el principio de toda sabiduría, y la inteligencia y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si en la familia hay temor de Dios, hay sabiduría. Si en la familia se busca el conocimiento de Dios, hay inteligencia. Conocimiento del Santísimo. ¿Quién es el Santísimo? Nuestro Dios Padre Celestial. Mientras que haya temor y una búsqueda de Dios, hay sabiduría y inteligencia. Los jóvenes, los hijos, no van a ser sabios por tener maestría o doctorados. Van a ser sabios porque tienen el temor de Jehová y buscan la inteligencia a través de la santificación. Ese es el principio que dice Proverbios 9:10. Pero sigamos con el siguiente punto. Un pacto familiar basado en un principio. Un legado para siempre. Jeremías 35, versículos del 12 al 17. Sigamos ahí con la narrativa bíblica. Jeremías 35, versículos del 12 al 17. Ya vimos que todos los principios que Jonadab había dejado, hoy vamos a ver el ejemplo que pone el profeta Jeremías. Versículos 35, 12. ¿Lo tenemos, iglesia? Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros a todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para decirnos, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vais tras dioses ajenos, para que serviles y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinaste vuestro oído, ni me oísteis.
Ciertamente los hijos de Jonadab, hijos de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por bien el juicio. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos lo he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Qué duro, ¿verdad? Principio número 1, el profeta Jeremías pone como ejemplo a la familia de Recab. Él lo está ilustrando, le está dando un ejemplo. Mire, ellos sí han hecho conforme su papá les ha dicho. Qué bonito ver familias cristianas que sean ejemplos para un vecindario, para una sociedad, para una familia. Ver familias cristianas que son bendecidas, donde le diga: oye, mira los hijos de aquel, muchachos bien obedientes, universitarios, graduándose con honores, pero ¿qué? ¿Qué es lo que pasó? No, el padre, la madre les enseñó principios para que tuvieran éxito, no solamente en la vida, sino en la vida espiritual. Entonces, Jeremías los está poniendo como un ejemplo. Hermanos, el mejor legado que usted puede dejarle a un hijo, a un muchacho, no es la mejor casa en Beverly Hills o el mejor carro del dealer, sino tienen que ser los principios bíblicos, el temor a Dios, porque eso los va a tener éxito, eso los va a prosperar. Estamos en un culto de familia y es algo vital que en la familia se enseñen principios espirituales para que los hijos no puedan fracasar en el futuro. Entonces, ¿qué es un legado? Un legado dice que es un testamento donde hace un testador a una persona, familia o persona jurídica. Un legado puede ser cosas materiales como una joya, una casa, o cosas inmateriales como la cultura, conducta, idioma. Jonadab no les dejó la mejor viña en Jerusalén. Jonadab no dejó el mejor carruaje en Israel, pero Jonadab les dejó un legado, principios bíblicos basados en la palabra de Dios. Es el legado. Jonadab dejó a su familia reglas sencillas con el estilo de vida para ayudarles a sobrevivir en tiempos en que el juicio de Dios que iban a vivir. Los vamos al contexto histórico. Jeremías ya había profetizado por 40 años. Les había dicho: vuélvanse a Jehová, si no va a venir los babilonios y los van a llevar cautivos. Y el pueblo de Israel no escucha. Le predicamos a la gente, le decimos: busque de Dios porque van a haber consecuencias. Está habiendo terremotos, está habiendo masacres, está habiendo asesinatos, está habiendo niños violados. Y la gente no entiende. Y Jeremías les estaba diciendo: vuélvanse a Dios porque va a venir los babilonios. Y el tiempo que muere Joacín, o antes de Joacín muriera, llega Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, y se los lleva cautivo. Joacín fue un rey que prefirió servir a los reyes de la tierra que a Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que Joacín sí fue siervo de Dios, pero sí dice que fue siervo de Nabucodonosor, hizo alianzas con Faraón, con Nabucodonosor, y luego cuando los persas hizo alianza con cada uno de ellos, pero nunca sirvió a Dios. Entonces Jeremías les está diciendo lo que iba a pasar. Y luego vienen los babilonios y se los llevan a los israelitas por 70 años al cautiverio. Y ya después que están en cautiverio, han vivido la dificultad, lo que es ser esclavos, ya regresan cantando: cuando el Señor nos hace volver de la cautividad. Ahí ya venían gozosos, pero es que la alabanza: me gozaré. Pero ¿por qué no se gozaron cuando Jeremías les estaba hablando? ¿Por qué no evitaron vivir 70 años cautivos? ¿Sabe lo que significa cautivo? Es como vivir preso, no tener independencia ni libertad. Vivieron en un mundo donde no conocían otro idioma, como es Babilonia. Ellos ni conocían ni las costumbres, ni conocían ni cómo era el idioma, nada. Pero como no escucharon a Jeremías, se lo llevaron. Pero los hijos de Recab se mantuvieron siempre
firmes, obedientes a lo que le dejó. Dice que uno de los principios que dejó Jonadab fue primero, no beber vino o alcohol. Esto significa consagración y santidad. En número 6, versículos 2 y 3 dice que los sacerdotes deberían, como principio número 1, no tomar vino ni sidra. ¿Qué les está diciendo Jonadab cuando les dice que no tuvieran vino? Les está diciendo, conságrense para Dios, santifíquense. Eso es lo que quería decir, no tomaban vino ni alcohol, significaba consagración y santidad, vivir una vida nómada, alejado del mundo. Y el tercero dijo, no edificarán casa, ni heredad, ni cementera, alejados de todo lo demás. ¿Qué les estaba diciendo? No le pongan amor a las cosas materiales. No le pongan amor a ese carro, a ese trabajo, no le pongan amor a esa casa. Póngale amor mejor a la palabra de Dios y les va a ir bien. Hacemos un paralelismo. Lo mismo que Jeremías estaba predicando, estamos predicando hoy. Busque de Dios. Ponga a Dios en primer lugar. Dice el pastor general, si usted agenda a Dios en primer lugar, Dios lo va a agendar a usted en primer lugar. Pero si usted agenda a Dios en cuarto o quinto lugar, siga haciendo la fila que a rato lo va a poner en su agenda. ¿Sí me entiende? Si usted agenda a Dios en primer lugar, Dios lo va a agendar a usted. Así es de sencillo la palabra de Dios. Entonces, lo mismo que predicaba Jeremías, estábamos predicando en este momento y la gente no sigue entendiendo. Vamos a ver lo que dice Proverbios 4. El mejor legado que puede dejar un padre a sus hijos. El mejor legado que puede dejar una familia. Proverbios 4. Es donde iniciamos el servicio, Proverbios 4. Versículos del 1 al 2. Proverbios 4, versículos del 1 al 2. Lo tenemos. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. El mejor principio, el mejor legado para que sus hijos sean bendecidos, no es esa casa que ustedes están planeando, y está bien si lo hacen. Va a ser los principios basados en la fidelidad, en la obediencia, en el temor a Dios. Eso va a ser el mejor principio. Le voy a hacer un comentario con forma de ilustración. Teníamos un amigo que se llama John, un americano, y sus padres al morir le dejaron una casa. Pero en el testamento decía que como eran dos hijos, que si querían la casa o si querían venderle, el dinero iba a ser partido en dos. Pero eso fue hace 5 años, 6 años, donde las casas habían bajado de precio, y John, este amigo, le tuvo que invertir como $50,000, $100,000 a la casa para poder venderla más o menos, porque eran tiempos donde las casas habían bajado. Pero gracias a Dios, con el tiempo y como lo invirtió, John pudo vender el legado que le habían dejado sus padres, que era la casa. La casa donde sus padres habían vivido 50 años. Había sido la casa donde sus padres, su primer casa, y ahí ellos se mantuvieron, ver los americanos. Y ellos murieron ya de ancianos, y pues John y su hermana quedaron con la casa. Ese fue el legado que los padres le dejaron a John. Pero John, al vender la casa, partieron el dinero con su hermana y le quedaron la mitad, cerca de $250,000. John se miraba una persona muy inteligente, todo lo pedía por escrito, me hacía firmar muchas cosas. Pero conforme pasara el tiempo, después de un año, John terminó acabándose el dinero. Conoció a una señora real estate, la llevó a Nueva York, la llevó a Hawái, nos comenzó a invitar a ver los Lakers de gratis, VIP, los amigos tranquilos, ¿va? Entonces, pero al término de año, 2 meses, mi amigo John terminó viviendo como homeless en un storage. Y cuando nos miraba, o cuando me miraba, daba la espalda y se hacía como que demacrado, con los zapatos sucios. Y no es porque él anduviera en drogas, ni no, porque él se quedó sin un 5 para poder pagar una renta. Tuvo que rentar un storage, meter sus cosas, y en el día storage y en la noche casa, vivir ahí. ¿Qué le quiero decir con esta ilustración?
A John sus padres le dejaron un legado material, una casa y un dinero. Pero a John los padres no le enseñaron cómo administrar el dinero. No le dejaron principios. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque ustedes les pueden dejar a sus padres una buena casa, un buen carro, un bien material. Pero eso de nada le va a servir en la vida. Porque si ellos no tienen principios ni temores de Dios, nada de lo que hagan va a prosperar. John tuvo en su oportunidad de hacer muchas cosas. Y sus padres pensaron que dándoles ese legado, esa casa muy bonita, él iba a ser bendecido. Pero no le enseñaron principios espirituales, que era lo más importante. No le enseñaron ni mucho menos cómo administrar el dinero. Ese es el problema. Que dice que el que nunca ha tenido y tiene se vuelve loco y se acaba el dinero. No supo administrar. Entonces, el mejor principio no es esa casa, ni ese Ferrari, que los muchachos piensan que si alguien le regala un Ferrari, decir, oh, my best dad, mi mejor padre, soy el mejor hijo del mundo. Y pues ese Ferrari lo que va a hacer es estrellarse ahí en las calles de Topanga, en cualquiera de esas vueltas. No, el mejor principio va a ser la palabra de Dios, los mandamientos bíblicos. Vámonos al siguiente punto porque el tiempo va avanzando. La familia de los recabitas fue honrada por Dios y alcanzó la promesa divina. Versículos 18 y 19. Mira lo que pasó ahí en Jeremías. Ahí donde estábamos, Jeremías 35. Versículos 18 y 19. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice así. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Mira qué tremenda bendición. Una promesa en los cuales los recabitas pudieron hacerla posible, pero fue a través de la obediencia. Dios dará la bendición espiritual a todas las familias, siempre que mantengan firme a los mandamientos de su Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Dios, Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos un Padre, aunque seamos padres en nuestra familia, abuelos, bisabuelos, lo que sea. Todos tenemos un Padre que está en el Altísimo. Y cuando comenzamos a ser fieles a Dios, comenzamos a poner en práctica la obediencia a Dios, las familias van a comenzar a ser bendecidas. Fue lo que vivieron los recabitas. Los recabitas obtuvieron muchas bendiciones por mantenerse obedientes a Dios. Sirvieron de ejemplo de enseñanza para el pueblo judío. Jeremías les dice: miren los recabitas, nadie les predijo, no son israelitas, pero hubo un padre, Jonadab, que les enseñó los principios bíblicos. Y ustedes que vienen a la iglesia, ¿por qué no lo hacen? Es lo que les está diciendo Jeremías. Y ustedes, Judá, ¿por qué no han aprendido de los recabitas? Si los recabitas no son ni del linaje de David y se han mantenido fieles, no le han puesto amor a las viñas, a los negocios, al trabajo. Ellos han puesto en primer lugar las cosas espirituales. A ellos no les ha importado tener buena casa, ellos han vivido siempre nómadas. Ellos no han bebido vino, ellos se han preferido consagrarse a Dios. Ellos no han participado en los paris a Baal, en las paris de idolatría, a Astoret, en todas las cosas que ustedes han hecho, Judá. Él está diciendo a Jeremías: aprendan de los recabitas. Es un ejemplo, como le está diciendo el profeta en ese momento. Iglesia, vivimos momentos donde la sociedad y como iglesia moderna necesitamos familias que sean la diferencia en este mundo. Necesitan familias cristianas donde no solamente las vean salir, que van a un culto. Necesitamos que vean familias como los recabitas, donde la gente, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, vean la diferencia en que yo soy. Nosotros somos la luz y la sal del mundo. Nosotros somos ejemplos para ellos.
No, ellos son ejemplos para nosotros. Así como en los tiempos de Jeremías vemos afuera personas que no son cristianas, pero tienen un mejor conducta y testimonio que muchos que nosotros. ¿Me entienden? Entonces, se mantuvieron fieles. En este momento, Dios demanda familias que sean la diferencia, que marquen la diferencia entre la sociedad, como lo hicieron los recabitas, que a pesar de todo lo que hicieron los de Judá, a ellos no les importó, ellos se mantuvieron separados de todo eso. El siguiente punto que hicieron los recabitas también es que dice que no faltó varón que estuviese delante de Dios. Esa es la promesa que les dio en el 18. En el 19, por tanto así dicho Jehová de los ejércitos de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Mire qué lindo que le diga un profeta que no era un varón de tu familia. Qué lindo que le diga a los padres, ¿sabes qué? No va a faltar ni una persona de tus hijos que esté en la presencia de Dios. El objetivo principal de la iglesia no es para entretener, ni para que usted la pase bien. El objetivo primordial bíblicamente de la iglesia es para celebrar la presencia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Ningún varón va a estar en mi presencia. Qué lindo que le diga, estar en la presencia, mis hijos van a estar en la presencia de Dios, mis hijos van a estar. Cuando David peca y comete una serie de errores, le dice, Señor, quítame todo lo que quieres, pero que tu espíritu no me deje. David sabe que él ha regado, David sabe que ha cometido error, pero dice, quítame reino, quítame mis carruajes, quítame todas mis mujeres, pero que tu Espíritu Santo no me deje, que la presencia de Dios no me desampare. Eso es lo que está pidiendo. David no le está diciendo, no, pero déjame parte del reino, déjame por ahí una viñita para estar yo y mi familia. No, que tu espíritu no me deje. Eso es lo que pide David. Igualmente aquí lo que está haciendo los recabitas, la presencia. Y siguiente punto, las promesas y las bendiciones de Dios van a comenzar a llegar en la familia. Las promesas, todas esas bendiciones que usted está esperando van a comenzar a llegar cuando los padres comiencen a formar principios, cuando los padres comiencen a tomar ese rol de sacerdote en la familia, cuando los padres comencemos a levantar un altar familiar, ahí las familias van a comenzar a ser bendecidas, van a ser parte de las promesas. Me encanta predicar de promesas y me gusta y siento que es lo que más me encanta de la Biblia. Pero quiero decir algo bien claro, no hay promesa sin obediencia. Hay muchas promesas en la Biblia, pero si usted no busca, si usted no es obediente a la palabra de Dios, no puede alcanzar esas promesas. Hay más de 2.500 promesas en la Biblia que usted y yo podemos ser parte de ellas. Pero el requisito número 1 se llama obediencia. Obediencia más fe es sinónimo de bendición. Fe y obediencia es las promesas de Dios divina. No puede haber promesas si primero es obediencia, primero es la voluntad de Dios y después lo demás. En el hogar, Dios ha dejado muchas promesas, pero primero quieren que pongan a Dios en primer lugar. Mire lo que vamos a leer aquí, Efesios 6, versículos del 1 al 2, para apoyar esa idea. Efesios 6, ¿cuál es el primer mandamiento que ha dejado Dios? Efesios 6, versículos 1 y 2. Amén, lo tenemos. Dice la palabra, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El primer principio bíblico que aplica a la familia, a los hijos, es el respeto a los padres, es honrar a los padres. Vivimos tiempos donde se ha perdido la disciplina, donde se ha perdido el respeto, donde se ha perdido la honra a los padres. Y a los padres se les debe amar y honrar, no por lo que ellos hayan sido en la vida,
sino porque es un mandamiento de Dios. Yo no puedo esperar que un hijo de Dios, un creyente de Dios, quiera decir que está obedeciendo a Dios y no está honrando a su padre y a su madre. Está en contra de los principios de Dios. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué es mi promesa? Con bendición, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La primera bendición que ustedes deben enseñarle a sus hijos es que recibir respeto para cada padre o madre, no por la educación que ella tenga, no por lo que ellos sean, sino porque es un mandamiento con promesa para que te vaya bien y serga de larga vida sobre la tierra. Para que sus hijos sean bendecidos, primeramente tienen que enseñar el temor a Dios. Siguiente, honrar a su padre y a su madre. Si hay hijos malcriados dentro de un hogar cristiano, no se está cumpliendo el segundo mandamiento. No se está cumpliendo lo que dice aquí, para que te vaya bien y sea larga vida sobre la tierra. Tengo 42 años. Todavía por teléfono una viejecita me dice, pórtate bien a las cosas bien. No regañes a los hermanos, hablarles con amor. Me dice, sí mamá, usted sabe, pero yo tengo que predicar la palabra conmigo. Yo tengo que escucharla, porque es mi madre, tengo que honrarla. No es por la sabiduría teológica de mi mente, sino porque hay un mandamiento, tengo que honrarla. Porque a pesar que yo tenga 60, 70 años, tengo una maestría en divinidades, ella sigue siendo mi madre. Tengo que obedecer respeto y honra, porque es el mandamiento para que te vaya bien en la vida. Es el primer principio que debería haber en la familia. Bíblico, no lo que dice el hermano, es lo que dice la Biblia aquí en Efesios 2. Aunque la sumisión de los padres debe ser primero que todo el amor al Señor, Él en su gracia añadió promesa y bendición, en especial para los que obedecen este mandato. Si ustedes enseñan a sus hijos a obedecer a Dios, significa que ustedes han aprendido a obedecer primero a Dios. Yo obedezco a Dios y los hijos me obedecen. Es una estructura. Dios es el que gobierna la familia. Después el padre gobierna el hogar. Entonces el padre les enseña a los hijos la obediencia porque él ha aprendido la obediencia a Dios. Yo no puedo enseñar obediencia si yo no he aprendido obediencia. Yo no puedo aplicar obediencia si yo no soy ejemplo de obediencia a Dios. Entonces eso es lo que significa ahí. Cuando se comienza a hacer obediencia a Dios es cuando se comienza a hacer pactos familiares. Es cuando las familias comienzan a levantar altares. Es cuando se deja un legado, un principio basado en la palabra de Dios. Jonadab, los recabitas, lo que hicieron es un pacto familiar. ¿Qué significa? Que ellos prometieron vivir de una forma alejada, de una forma consagrada a Dios. Y tuvieron un padre que dejó un legado, que tal vez no les dejó bienes materiales, como ellos esperaban, pero les dejó principios que después de 250 años, todavía ellos lo seguían practicando. Habían pasado 4 generaciones y ellos seguían manteniendo esos principios. Así como Jonadab, Dios busca padres que quieran dejar un legado. Esta noche, hable con Dios y comience a dejar ese legado para su familia. Esa herencia que va a ser la palabra de Dios. Y cuando ustedes comiencen a dejar un principio basado en la palabra de Dios, su familia, sus hijos, sus nietos, sus tataranietos van a ser bendecidos hasta la 4ª generación. Que el Señor les bendiga.